Varias horas han pasado desde el pedido del rey al Saiyajin. Este se encontraba ya en su habitación mirando al techo y pensando en las cosas después haber entrenado afuera luego de volver. Mientras pensaba en cómo serían las cosas a partir de mañana por su encargo, tocan la puerta de su habitación. El Saiyajin mirando en esa dirección pregunta ¿quién es? Y una voz femenina le responde. Soy Layla. ¿Podemos hablar un poco? El Saiyajin le dice que sí, abriendo la puerta le pregunta. ¿De qué quieres hablar? Después de un rato estando ella dentro de su habitación, los dos estaban sentados en sillas. Bellito mirándola le pregunta. ¿Y de qué querías hablar? Layla algo nerviosa le responde. De hecho quería primero agradecerte por habernos ayudado en ese entonces. El Saiyajin al saber eso siente que ya había pasado y le pregunta. ¿No me habías dicho eso antes? Layla dándose cuenta de su pequeño error se pone nerviosa y entre tartamudeo le responde. Eso ya lo sé. Solo quería darte las gracias adecuadamente. Bellito le responde. Ya veo. Entonces no fue nada. Layla sonriendo por esa responde le comenta. Y a decir verdad también quería preguntarte algo más. El Saiyajin espera a su pregunta y ella dice. ¿Crees que debería de ir a la escuela? El Saiyajin extrañado por esa pregunta le responde. ¿Era eso? Bueno. No sé mucho sobre el tema pero sinceramente deberías de hacerlo. Layla dando un suspiro responde. Así que usted también dice lo mismo. El Saiyajin confundido le pregunta. ¿Lo mismo? Layla con las manos juntas y entrecerradas por la preocupación le responde. Es que mi padre dice que debería de ir a la escuela ya que estamos más cerca. Pero la escuela cuesta dinero. Mucho dinero. Y no quiero cargar a mi padre con cosas como esas. Bellito le pregunta. ¿Entonces antes no era así? Layla le responde. Realmente no. Ayudaba con lo que podía a mi padre que me cuidó desde que tengo memoria. Siempre fue bueno conmigo. Además había días que llegaba muy cansado a casa pero por mí no lo demostraba. Lo hacía para no preocuparme pero solo hacía que me sintiera mal. El Saiyajin luego le pregunta. ¿Y tu madre? ¿No debería de estar con ustedes? Layla le responde. En realidad no la conozco. Luego tomando el colgante que traía siempre lo mira y comenta. No sé mucho de ella pero lo que sé es que ella tuvo que irse. No sé cuál fue el motivo pero mi padre dice que este colgante en un recuerdo de ella. Y que para volver a verla no debo perder este colgante. Bellito al escuchar todo eso comenta. Qué complicado. Pero toda esa historia es porque no quieres estudiar. ¿Para no darle más trabajo a tu padre? Layla le responde. Así es. Y no sé qué hacer. Él me lo pidió con una expresión de estar esperando un sí de respuesta. El Saiyajin recordando a Goten Gohan y Trunks tiene una respuesta y le dice. Tienes que ir. Layla sorprendida le pregunta. ¿De verdad debo hacerlo? El Saiyajin le pregunta. ¿Te gusta aprender cosas nuevas, no? Ella le responde. Así es. Leo los libros que me da el señor Aldous. Y me gusta saber más del mundo. Con una sonrisa en su rostro el Saiyajin la ve feliz por lo que le dice. Entonces está decidido. Dile a tu padre que irás a la escuela. Layla al escucharle se preocupa y le pregunta. ¿Pero y el dinero? Es muy caro ir a una escuela. Bellito sonriendo le responde. De alguna forma de solucionará. Luego poniéndose de pie le dice. Ahora vete y díselo. Ella antes de decir algo ya estaba afuera de la habitación del Saiyajin junto a su puerta. Ella en un instante recuerda lo último que le dijo y con una sonrisa en su rostro y la cara un poco roja por felicidad se va del lugar. A la mañana siguiente el Saiyajin se encontraba en la entrada del castillo. Los guardias que custodiaban la entrada le detienen y le preguntan. ¿Qué asuntos tiene aquí? El Saiyajin le muestra un papel que contenía un permiso especial. Los guardias al ver su contenido le dejan pasar. Al pasar por la puerta las dos guardias que estuvieron con él ese día de la reunión le reciben. Emma quien era la novata le dice. Acompáñanos para prepararte. Bellito confundido le pregunta. ¿Prepararme? ¿Y para qué? Ella le responde. Por recomendación de su majestad tenemos que darle un atuendo adecuado para la ocasión. El Saiyajin confundido más aún le pregunta. ¿Y por qué? Lo que llevo ahora es más que suficiente. Ana quien era la veterana en el oficio le responde. No se preocupe. Es solo una sugerencia de su majestad dadas las circunstancias en las cuales estará presente durante su labor como protector de las princesas. Y debido a las exigencias se ha optado por darle un atuendo nuevo. Bellito comprende y dice. Ya veo. Está bien. Entonces si no hay de otra lo haré. Tras eso les sigue hasta llegar al lugar. En eso Ana mira a Emma y le dice. No tienes que sentirte presionada por el trabajo. Emma le responde.
Pero si no lo hago podría fallar. Ana sonriendo por su dedicación le responde. Tienes razón. Pero si no te relajas en los momentos adecuados, podrías estar cansada en el peor de los momentos. Emma aprendiendo algo nuevo saca su libreta y comienza a anotar. Ana al ver eso se ríe un poco y la ve como una hermanita por momentos como ese. Cuando llegan a la habitación dejan al Saiyajin diciéndole, ahora estarás bajo el cuidado de personal capacitado. Cuando estés listo ven de inmediato a la sala de audiencia real. Cerrando la puerta el Saiyajin se queda solo con dos criadas que tenían en sus brazos materiales de medir y demás para vestirlo de la manera adecuada. Las criadas teniendo a Bellito subido a un pequeño banquito le sacan medidas por unos momentos para darle un atuendo que sea adecuado. Tras probar varias telas el Saiyajin se sentía rígido al no poder moverse, pero para evitar hacerlo se hace la idea de que podría ser un entrenamiento. Cuando por fin terminan el Saiyajin comienza a ser desvestido y vestido por las criadas. Este tratando de detenerlas le dice, esperen un poco. Puedo hacerlo yo mismo. Las criadas hacen caso y haciéndose atrás se disculpan. El Saiyajin viendo las ropas que parecían muy raras para su gusto se las pone. Al terminar se ve muy desarreglado. Las dos criadas al ver el resultado se meten para arreglar su apariencia. Cuando terminan el Saiyajin se ve al espejo y se sentía al verse como un adorno. En eso una de las criadas le pregunta, ¿tiene alguna incomodidad al moverse? El Saiyajin moviendo los dedos de las manos para ver si podía hacerlo sin problema decide hacer fuerza para ver si de verdad se podía mover y en un instante explota toda la ropa terminando completamente desnudo. Las dos criadas al ver el resultado desastroso se lamentan. En ese momento sin previo aviso entra la princesa Alexia abriendo la puerta de par en par diciendo, quería saber cómo les iba. Seguido de un grito de sorpresa se cubre los ojos dejando ver entre sus dedos. Un rato después en la sala real, donde tendría audiencia el Saiyajin llega con su ropa habitual acompañado de Alexia que le seguía de muy atrás. El rey que veía cómo llegaba Bellito le comenta, esperaba que aparecieras con otras ropas. Bellito le responde, pasaron muchas cosas y terminé por usar mi ropa habitual. El rey decide no preguntar más y procede a realizar lo necesario para su partida. Mientras ocurría Alexia le dice a su hermana mayor que estaba a su lado le comenta, oye Sofía. Ella le mira y le pregunta qué era y Alexia le responde, los hombres son asombrosos ¿no crees? Sofía le mira con confusión por ese comentario tan sorpresivo. Ahora afuera del castillo con solo dos guardias, que eran Ana y Emma las tres princesas se suben al carruaje. El Saiyajin por su parte estaba esperando afuera mirando que todo estuviera bien mientras pensaba en la misión que le encargó esa diosa que lo transportó dentro del castillo. Pensando que si tenía sentido lo que ella le pedía por el favor que le iba a hacer a cambio. En eso Ana le llama y este voltea para ver qué necesitaba. Ella le dice, tú también tienes que entrar. Bellito le pregunta la razón y esta le responde, como eres el guardaespaldas asignado tienes que estar junto a ellas en todo momento para evitar que corran cualquier peligro. Avanzando unas horas los cuatro estaban dentro del carruaje. La princesa Sera estaba mirando los alrededores del camino para no aburrirse. Alexia por su parte estaba algo nerviosa por estar al lado del Saiyajin e intentaba hacer lo mismo que Sera. En cuanto a Sofía ella estaba mirando atentamente al Saiyajin para averiguar toda la verdad que pudiera mientras estaba con ellas. Por último el Saiyajin estaba durmiendo con los brazos cruzados con baba tendida debido al extremo aburrimiento por el que estaba pasando. En un principio se ofreció a llevarlas con sus poderes, pero por recomendación e insistencia de todos tuve a acceder a seguir el plan. Una vez que llegan a su destino el Saiyajin despierta de sorpresa y ve cómo estaban bajando las princesas. Al bajar se las acompaña dentro del enorme castillo el cual estaba muy iluminado. Iban entrando muchos nobles y gente importante. De camino varios veían a las tres princesas que iban con unos bellos vestidos pero les llamaba más la atención al tipo que les acompañaba que vestía ropas poco comunes pero que no se veían apropiadas para la ocasión. Bellito sentía las miradas por lo que le pregunta a Sofía al respecto y ella le responde, es porque estás vestido de otra manera a la que se espera. Esta es una ocasión especial. Bellito le pregunta, ¿es alguna fiesta de cumpleaños? Sofía algo incómoda le responde, es algo parecido. El príncipe de este reino cumple al fin la edad para ser adulto. Además al cumplir esa edad puede escoger a una mujer con la cual casarse. Bellito comprendiendo algo le dice, entonces creo comprender para qué fueron invitadas. Sofía aún incómoda le responde, así es.
Y siendo sincera, no me importaría cumplir ese papel si el príncipe no fuera alguien muy... Bellito le interrumpe diciendo, ¿molesto? La princesa le responde, apasionado mejor dicho. El Saiyajin le dice, ya veo. ¿Y cuántos años cumple? Sofía le responde, el príncipe cumple 14. Bellito se sorprende de que a tan corta edad ya lo consideren un adulto. En ese momento la princesa Sofía le dice, y hay una razón más por la cual nos encontramos aquí. Bellito le pregunta, ¿y cuál es? Sofía le responde, es. Antes de terminar se hace anuncio de la llegada del príncipe con trompetas y una ovación del público. Mientras estaba la bulla presente, el príncipe aparece donde un guardia real comenta una noticia. Actualmente solo el segundo príncipe se encuentra presente. Debido a las acciones diplomáticas de nuestro rey soberano, ha partido junto a su hijo mayor, el príncipe heredero, a realizar negocios. Por lo tanto se desconoce su momento de llegada y se espera por parte de los invitados que hagan de este día lo más agradable posible para... En eso es interrumpido por el príncipe, que le dice, ya es suficiente. Luego en voz baja le dice, no tenías que decir tanta palabrería inútil. Solo vete de aquí, ve a hacer tu trabajo. El guardia, algo asustado, obedece sus órdenes y se retira. Luego el príncipe baja y comienza a recibir saludos por parte de los invitados. En eso Alexia se acerca a Bellito y comenta, me causa repulsión el saber que ahora solo se encuentra él a cargo de todo. Bellito le pregunta, ¿por qué hay tanto odio hacia ese niño? Alexia, mirando con odio al príncipe, le responde, de todos sus familiares él es el más odioso. Si no tiene algo, hace un alboroto. Abusa de su poder y hace lo posible con tal de conseguirlo. Hubo ocasiones donde fue a nuestro castillo y todo el tiempo tuvo un comportamiento elegante de cara al público. Pero de puertas adentro molestaba a nuestras sirvientas causándoles daños graves. El Saiyajin, al saber eso, dice, entonces es un niño mimado. Sofía, que estaba de su otro lado, le responde, así es. Luego, con una expresión de tristeza, dice, además hubo un incidente donde Sera estaba involucrada. Bellito le pregunta, ¿qué pasó? Sofía le responde, no quiero recordarlo. El solo hacerlo me trae remordimiento. Alexia, mostrando más molestia, le dice, ese bastardo le puso una mano encima a mi hermanita. El Saiyajin se da cuenta un poco más, porque lo odian de verdad por lo que dice. ¿A una niña? Debe ser una especie de broma. Sofía le responde, no lo es. Desde que la reina falleció, el rey y su hermano han tenido que hacer mucho trabajo. Pude compartir cartas con su hermano mayor y me ha explicado que todo lo hacen para que el príncipe menor no tenga faltas ni problemas. Pero ciegamente siguen un ideal que solo les trae el efecto opuesto. El Saiyajin, al escuchar todo, mira a Sera, que estaba comiendo un dulce mientras miraba por la ventana tranquilamente, y piensa en todo lo que le ocurrió. Mientras estos tenían su conversación, el príncipe les ve de lejos y, viendo que el Saiyajin se robaba la atención de las tres princesas, que eran las más hermosas del lugar, se dirige hasta ellos. Ignorando su pasado y las cosas que hizo, les saluda diciendo, buenas noches, mis bellas invitadas. Veo que hoy están más radiantes que nunca, que no tengo palabras para describirlo. Luego, mirando al Saiyajin, presta atención a sus ropajes y le dice, en cuanto a los sucios esclavos como tú, no tengo tanta basura para que te revuelques. Sera en eso aparece y le dice, estando detrás del Saiyajin, no le hables así. El príncipe, cambiando su rostro a uno radiante, le responde, qué bueno volver a verte. La última vez no tuvimos la oportunidad de conocernos. Espero tengas tiempo en el futuro. Alexia, al escucharlo decir esas palabras, hierve de la rabia, pero también conocía su lugar, ya que, si provocaba un escándalo, se vería reflejado de mala manera en la reputación de su familia. Sofía siente desprecio por las palabras pronunciadas y solo quería que todo terminara lo antes posible. Bellito, por su parte, pone una mano frente a Sera para protegerla del idiota del príncipe. El príncipe, al ver que alguien inferior a él se ponía en medio de lo que quería, estaba a punto de atacarlo, pero suena la campana que daba la alarma de un ataque sorpresa. Los invitados presentes entraban en pánico o se preocupaban del ruido, por lo que se movían a buscar refugio. Bellito en eso siente muchas presencias poderosas acercándose detrás de él. Al momento de voltear, varias bestias que parecían animales comunes, con la diferencia de que eran más grandes y con un poder aún mayor, rompen la pared que los separaba. Alexia saca su arma y crea un escudo, logrando proteger a sus hermanas, a Bellito y al príncipe, de los escombros. La bestia presente iba a atacar y Alexia lo iba a esquivar, pero toma en cuenta que tenía gente detrás, por lo que no le quedaba otra que recibir todo el daño.
Preparándose para recibirlo, todos detrás de ella cierran los ojos hasta que se escucha un estruendo seguido de un silencio notable. Al abrir los ojos ella y el resto ven que la bestia había desaparecido. El príncipe se preguntaba qué había pasado mientras era atendido por guardias que estaban cerca. Sofía se preguntaba lo mismo en voz alta y será apuntando en dirección al humo que se iba disipando. Se ve a Bellito en el lugar en donde estaba la bestia. El Saiyajin luego se voltea y les dice: vayan a un lugar seguro. Yo me encargo del resto. Alexia al escucharlo les dice a los demás que hagan caso. Mientras se iban, el príncipe veía con desprecio cómo alguien tan inferior como él se llevaba toda la atención. El Saiyajin, al ver que se habían ido, sale volando del lugar para ver desde lejos lo que ocurre. Desde el cielo mira todo el lugar y se da cuenta de que solamente había sido ellos los atacados y que todos estaban centrados en un sitio que estaba siendo defendido a duras penas. Un poco aliviado al ver que las bestias apenas habían llegado donde estaba él, decide ir a acabar con el resto. En el lugar de conflicto varios soldados estaban luchando contra las bestias. Varios se preguntaban por qué estaba pasando y tratando de encontrar una explicación. Mientras peleaban e ideaban estrategias para poder repeler la oleada, ven cómo cae una especie de luz que golpea a una gran cantidad de bestias. Tras eso el Saiyajin aterriza enfrente de los soldados. En eso el comandante ve lo ocurrido y le pregunta quién era. El Saiyajin le responde: no es momento de presentarme. Yo me encargo de las bestias mientras tú te ocupas de tus soldados. El comandante dudaba de que alguien aparecido de la nada le diera órdenes, pero en eso el Saiyajin dispara ráfagas de ki logrando acabar con las bestias. Los soldados, al ver lo que ocurría frente a sus ojos, quedan congelados y asombrados. En eso el comandante grita en voz alta la orden de retirada. Mientras se iban retirando de a poco, el comandante miraba con duda pero tranquilidad, preguntándose quién era en realidad. Luego el Saiyajin, sonriendo al ver a un montón de bestias más, dice: no he tenido una buena pelea en un buen tiempo. No me decepcionen. Por otro lado, en el castillo todos los que se encontraban dentro ya estaban a salvo y tranquilos, pero preguntándose qué había ocurrido. El príncipe engreído, logrando recuperar la compostura luego de haberse asustado bastante por las bestias, se acerca a la princesa Será y tomándola de la mano desprevenidamente le dice: no te asustes. Estoy aquí para cuidarte con todo lo que tengo. La princesa Será, viendo lo que le estaba haciendo, se suelta de su agarre e inmediatamente, con una cara ligeramente miedosa e incómoda, se aparta donde estaban sus dos hermanas. Sofía, sintiendo a Será a su lado, le pregunta: ¿qué ocurre? Será simplemente miraba al príncipe con depresión y Sofía, al mirar en su misma dirección, ve al príncipe engreído. Luego Alexia les pregunta por qué estaban tan calladas. En ese momento se da cuenta de lo que ocurría. Volviendo con el Saiyajin, que estaba luchando con varias bestias al mismo tiempo. Varios ataques le golpeaban, pero al tener un nivel tan grande apenas recibía daño, pero a su vez disfrutaba de la pelea en estado base. Pasados unos minutos logra derrotar a todas las bestias que atacaban el lugar y a su vez estaba también cansado pero satisfecho de haber peleado. Luego de haber recuperado el aliento, sentía que podría haber oponentes más fuertes en ese mundo. En ese instante una voz enfadada dice: ¿cómo te atreves? Mis planes han sido arruinados por un mero humano. ¿Crees que puedes pararte como si nada? Una basura seguirá siendo basura. Bellito siente un ki maligno que se acercaba. Al mirar en la dirección en la que acercaba ese ki, ve a un tipo que tenía una apariencia diabólica y dejando salir un gran poder. Bellito, mirándolo detenidamente, se da cuenta que era alguien fuerte y el responsable de todo lo que acababa de ocurrir por sus palabras dichas antes. El tipo, con una expresión de estar muy enfadado y frustrado, le ataca. Bellito recibe el golpe sin protegerse. Luego comienza a recibir más ataques que lo mandan a volar lejos. Luego el tipo, con toda su fuerza, se pone encima del Saiyajin y lo estrella con una patada al suelo, logrando que se deformara el suelo de la fuerza que usó. Luego de ese pequeño encuentro, el tipo, sonriendo satisfecho, dice: los humanos siguen siendo débiles como siempre. Pero te doy el mérito de haberme hecho enfadar. Al no sentir nada de magia proveniente del Saiyajin, asumió que había muerto, por lo que, mirando el reino, decide atacarlo él mismo. En eso una voz cercana dice: ¿entonces esto es todo lo que tienes? El tipo, volteando a ver asombrado, se preguntaba qué estaba ocurriendo. Del cráter dejado por el impacto de su ataque, sale el Saiyajin con pocas heridas y ahora con el aura en su forma base. El Saiyajin emitía una presión asombrosa, dejando al tipo confundido. El tipo no podía comprender cómo podía seguir de pie luego de recibir esos ataques.
Más aún cuando a pesar de ver con sus propios ojos lo que estaba pasando no podía sentir nada de magia viniendo del Saiyajin. En ese momento piensa, no entiendo. ¿No tiene magia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede existir alguien con este poder y no tener magia? En eso Bellito le pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde se fue toda esa confianza en tu fuerza? No me digas que era todo lo que tenías. El tipo enfurecido por esa provocación le ataca de nuevo pero el Saiyajin esquiva ese ataque logrando contraatacar golpeándolo en el estómago causando que los árboles del fondo se sacudan violentamente. Ante ese golpe de Bellito el tipo cae al suelo sin poder respirar por el golpe tan fuerte. De rodillas en el suelo tratando de tomar aire dice, ¿cómo puede un insignificante humano ser así de fuerte? No tiene sentido. Bellito mirándole hacia abajo le pregunta, ¿entonces el intentar matar a gente inocente sí tiene sentido para ti? El tipo le responde, ustedes solo son ganado para nuestra meta. No creas que esto ha acabado. Si mi amo estuviera aquí podría destrozarte en un instante. Su poder es tan grande que puede destruir montañas a su antojo. Un debilucho como tú no podría. Antes de terminar es interrumpido por una presión que siente en el lugar. Tan grande que no se podía mover por el mismo peso. Se da cuenta que esa presión abismal venía de Bellito. Sudando frío y espantado por sentir esa presión y poder le pregunta, ¿quién diablos eres? El Saiyajin sin perder el tiempo lo toma del cuello levantándolo para decirle, ¿qué te importa? Tras eso lo lanza al cielo muy alto y de inmediato lanza un Big Bang Attack que termina borrando al tipo. Tras haberlo borrado Bellito se calma y vuelve al castillo para revisar que todo estuviera bien. Al llegar al lugar entra por el gran agujero que había quedado y luego ve cómo la gente iba saliendo de poco luego de que todo el alboroto había terminado. Mientras iban saliendo todos de a poco las tres princesas salen preguntándose si había acabado todo. Mientras miraban a su alrededor ven al Saiyajin de vuelta y se apresuran a recibirlo. Será corriendo a abrazarlo preocupada se pega a él. Alexia luego le pregunta qué había ocurrido y el Saiyajin le responde, un tipo con cuernos estaba detrás de todo esto. Por suerte no fue ningún problema así que pude solucionarlo. Sofía acercándose también le pregunta, ¿con cuernos dijiste? ¿Por casualidad también tenía cola y usaba magia extraña? Bellito recordando el aspecto del tipo le responde, ahora que lo mencionas sí tenía cola. Además tenía una presencia algo extraña. Sofía al escucharlo no le cabe duda de que era un demonio. Pero lo que más le intrigaba era por qué atacaría un lugar como este. ¿Y por qué ahora? Muchas más dudas le venían a la cabeza a cada momento. Alexia en eso le dice de su forma más educada posible, por cierto, ¿no te sientes cansado? ¿Quieres que te traiga algo? Bellito le iba a responder pero el príncipe vuelve y dice, no te molestes por atender a un plebeyo. Luego dirigiéndose al Saiyajin le dice, si no fuera porque estuviste en un lugar tan refinado no nos habrías contagiado con esas pestes. Luego dirigiéndose a Sera le ofrece la mano pero ella estando detrás del Saiyajin mirándolo de manera incómoda le responde, no quiero. El príncipe perdiendo ya la paciencia se acerca bruscamente tratando de agarrarla pero el Saiyajin le detiene sujetándole la mano y diciendo, mejor cálmate un poco niño. El príncipe ahora más enojado se trata de zafar la mano de agarre del Saiyajin mientras le grita, quítame tus inmundas manos de mí. Alexia le dice al Saiyajin que le soltara y accede. El príncipe ahora libre le dice, no creas que vas a salir vivo de esta. ¿No sabes quién soy? Bellito le responde, un niño que hace un berrinche. Algunos se ríen al escuchar eso lo que provoca que el príncipe se avergüence. Viendo su situación de molesto dice con una sonrisa esperando vengarse de tal acto, parece que no comprendes en dónde te encuentras. Luego en voz alta dice, por orden del segundo príncipe heredero. Se cataloga a este hombre como criminal por haber. Mientras decía eso dos figuras se acercan desde atrás. Todos los que los veían se dan cuenta de quiénes eran. El príncipe mientras decía su rabieta recibe un golpe fuerte en la cabeza mientras otra voz grita, idiota. Todos al ver esa escena se alarman el Saiyajin mirando se preguntaba quiénes eran esos dos mientras que Alexia sentía felicidad al verlo recibir un golpe así. El príncipe molesto por ese golpe se voltea preguntando quién se atrevió. Al ver quién lo hizo se queda congelado. Su padre teniendo detrás a su hermano mayor le mira con enfado y le pregunta, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer algo como eso? ¿Tienes idea de lo que acabas de provocar? El príncipe ahora encogido trata de explicarse pero es interrumpido por su hermano que le dice, estoy decepcionado de ti. Te dimos la confianza y la oportunidad para que te volvieras un hombre de no solo por edad.
El príncipe trata de disculparse pero es callado por su padre que le dice, más tarde tendremos que hablar. Tras eso les pide a los guardias que lo guiaran a su habitación. Tras eso el rey le pide a su hijo mayor que se asegurara que su hijo menor estuviera en su habitación hasta que él llegara. El príncipe mayor obedece a su padre y con una disculpa hacia el Saiyajin y las princesas se retira. Luego el rey dirigiéndose a ellos les dice, lamento que hayan tenido que pasar por eso. Alexia, quien tenía una expresión de satisfacción que no podía borrar, le dice, descuide, no pasa nada. Luego el rey mirando al Saiyajin le pregunta, ¿eres Bellito, no? El Saiyajin, sorprendido de que supiera quién es él, le responde que sí y el rey le dice, hay algo que quiero que hagas por mí. Es muy importante.